En este video quiero hablar con ustedes de una de las cosas que más me preguntan, sobre todo en esta época de Navidad, y es sobre la estrella de Belén. Hay muchos misterios sobre la vida de Jesús que he hablado ya en varios videos acá en el canal, pero hoy vamos a hablar de la estrella de Belén que vieron los Reyes Magos para llegar hasta donde estaba naciendo Jesús. En Mateo 2, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar esa narrativa, ¿no?, de la visita de los Reyes Magos. Cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén, en Judea, porque así está escrito por el profeta. Y aquí menciona la profecía. Entonces Herodes, llamando en secreto a todos los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Ellos, haciendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y ahí, bueno, entraron a donde estaba naciendo Jesús y todo lo que ya sabemos de la historia. Pero miren lo que llama la atención. Ellos vieron la estrella desde el oriente. Ellos no eran de ahí, de Israel, vinieron de otra tierra. Ahora, en un texto apócrifo que les voy a mostrar, se amplía un poco esta historia de los Reyes Magos, de la estrella. Pero miren que la estrella se levanta, ellos la ven y luego los guía. La estrella se va moviendo, según lo que se interpreta el relato, hasta donde está el nacimiento de Jesús. Este evento es el que hace dudar que realmente haya sido una estrella. ¿Por qué? Porque las estrellas, si bien se mueven, no lo hacen de esa forma, no se mueven tan rápido desde nuestra perspectiva, y por supuesto no van siguiendo una ruta guiándote para que tú llegues a un lugar en concreto. No funciona de esa forma una estrella, eso ya lo sabemos. Estamos ya bastante grandes para creernos estas historias o interpretaciones fantásticas, ¿no?, que hacen en las religiones. Entonces, derivado de este misterio de la estrella de Belén y ese comportamiento extraño que guió a los Reyes Magos, se han planteado hipótesis, ¿no? La estrella de Belén pudo no haber sido una estrella después de todo. Hay investigadores que se han puesto a analizar esta historia para dar respuesta sobre qué pudo haber sido, ¿no? Este es un estudio que se realizó sobre la estrella de Belén, donde se dice que no fue una estrella, sino que aquella señal en el cielo que guió a los Reyes Magos de Oriente a conocer a Jesús fue una alineación planetaria tan única que no se repetirá en 500.000 años. Esto lo planteó Grant Matthews, que es un profesor de astrofísica y cosmología teórica del Departamento de Física de la Universidad de Notre Dame, en Francia. Él postuló esta teoría ya que esta alineación planetaria habría ocurrido en el año desde el año 6 a.C. Durante esta alineación, el Sol, Júpiter, la Luna y Saturno estaban todos en la constelación de Aries, mientras que Venus estaba en el lado en Piscis, y Mercurio y Marte estaban en el otro lado en Tauro. En ese momento, Aries estaba localizada en el equinoccio vernal. Entonces, esta es la interpretación de este señor Grant Matthews, que considera que ese evento, denominado la estrella de Belén, o como se conoce actualmente, la estrella de Navidad, fue realmente una alineación planetaria de la época, y esa alineación fue lo que vieron los Reyes Magos, y por eso se dirigieron hasta donde estaba el nacimiento de Jesús. Segunda hipótesis que se plantea, ¿no? ¿Pudo este cometa de movimiento extraño haber sido la verdadera estrella de Belén? Esta otra hipótesis plantea de que esta estrella pudo haber sido un misterioso cometa. Y esto lo plantea Mark Matney, científico planetario de la NASA, que ha identificado una posible explicación astronómica a la estrella, ¿no?, a la supuesta estrella de Belén. Matthew calculó la órbita probable de un cometa mencionado en los anales chinos del año 5 a.C. Sugiere que el cometa
terminó en un movimiento de tipo geosincrónico, lo que podría explicar lo que relata el Evangelio de Mateo. Incluso sin ser un literalista bíblico, el cometa es fascinante, ya que parecía estar detenido en el cielo. Esta es la hipótesis astronómica, ¿no?, que plantea Mark Madden, teniendo en cuenta, por ejemplo, imágenes como esta. Vamos a ampliar, de representaciones que se hacen del evento. Aquí arriba, donde estoy moviendo el cursor, se ve la supuesta estrella encima del lugar del nacimiento de Jesús. La idea de que la estrella era un cometa se consolidó en la cultura popular cristiana gracias a Giotto di Bondone. En 1305, el artista italiano pintó el fresco de la adoración de los magos, inspirado en su propia observación del cometa Halley durante su paso en 1301. La estrella de Belén se representa como un cometa, que es la imagen que acabamos de ver. Si bien él plantea la hipótesis del cometa, no es concluyente, porque dice que igual, por el movimiento de la Tierra y todo esto, igual el cometa hubiese cambiado de dirección. Recordemos que los magos vinieron de lejos, entonces pasaron horas en su recorrido hasta llegar a Israel, luego desplazarse a Belén, y ahí evidentemente, por el giro de la Tierra, el paso de las horas, ese supuesto cometa ya se hubiese movido. Y el relato dice que no, que la estrella permaneció justo en el lugar donde Jesús estaba naciendo, ahí como estacionada por horas, hasta que ellos llegaron ahí, y eso fue lo que guió su camino. De hecho, en el video donde hablábamos del origen de Jesús, se relata que en el momento del nacimiento, sobre la gruta había una luz que se posó mientras Jesús estaba naciendo, una luz y una nube que estaba posada allí sobre la gruta. Luego que Jesús nace, la nube se va, y es lo que sucedió también con la estrella. La estrella, una vez que ya pues guía a los Reyes Magos, la estrella desaparece o se va. Así que quizás lo que estaba diciendo el protoevangelio de Santiago, que es donde está esto, y el mismo documento bíblico, se está refiriendo a lo mismo. La nube o la luz que describe el protoevangelio posiblemente sea la misma luz de la estrella que estaba guiando a los Reyes Magos. Así que ahí están las dos hipótesis, una alineación planetaria y un cometa. Ninguna de las dos da una respuesta lo suficientemente contundente como para explicar ese fenómeno. Luego vamos a otras investigaciones que sugieren que la estrella de Belén realmente fue un ovni, o sea, una nave, que eso es lo que podría explicar el movimiento extraño que tuvo este objeto. Ha llevado a muchos investigadores a considerar esa posibilidad de que seres inteligentes pudieron haber estado dentro de esa nave. Y claro, la trayectoria direccional quiere decir que iba en una ruta concreta hasta estacionarse encima del lugar del nacimiento de Jesús. Iba guiando en esa ruta a los Reyes Magos. Así que esta hipótesis, claro, es la menos aceptada. Esto no va a salir en foros científicos, en revistas científicas, porque ustedes saben lo que opina la ciencia, ¿no? Que la vida extraterrestre no existe. Lo cierto es que alrededor de la vida de Jesús, es algo que hemos hablado aquí ampliamente en el canal, sucedieron varios eventos relacionados con fenómenos ovnis. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán por Juan, se escucha una voz en el cielo, una luz se posa sobre Jesús y se dice que era una paloma. Pero realmente no era una paloma refiriéndose a un ave, a un animal, sino a una nave. Paloma es igual que Pléyades, que así se le llamaba, bueno, en la antigua Grecia, ¿no? Había una leyenda que se comparaba a las palomas con las Pléyades. Zeus convierte a las Pléyades en palomas, eso cuenta la leyenda. Entonces hay una relación entre las palomas y las Pléyades. ¿Y las Pléyades qué es? Pues es un cúmulo de estrellas de donde, bueno, han provenido en varias ocasiones en la historia de la humanidad mensajeros, seres humanos en sus naves, y vienen aquí y contactan. Y alrededor de la vida de Jesús estuvo presente el tema del contacto pleiadino. Las personas, muchas personas que estuvieron ahí cuidando a Jesús, que estuvieron alrededor de Jesús, muchos de ellos eran de origen pleiadino. Las naves de las palomas o de las Pléyades estuvieron ahí muy cerca, por eso el símbolo de la paloma siempre ha estado muy cerca de la historia de Jesús, ¿no? Sacó a los campistas, a los comerciantes que vendían palomas ahí en el templo, le dijo a los apóstoles, sed mansos como palomas. Bueno, hay varias referencias, la paloma que apareció cuando fue bautizado, hay varias referencias a palomas, y eso quiere decir en ese símbolo de la cercanía de Jesús con las civilizaciones de las Pléyades o con las naves de las Pléyades. Ahí hay una
cercanía evidente. Entonces, pensar que la estrella de Belén pudo haber sido una nave pleiadina que guió a los magos no es para nada descabellado, y desde mi punto de vista es lo que realmente sucedió. Una luz brillante que les decía a dónde ir a los reyes, que se movía con ellos y que cuando tenían que detenerse permanecía inmóvil en el cielo. Una extraña luz a la que muchos creen que si hubiera que darle un nombre, la palabra clave hoy en día sería ovni. Estos sabios de Oriente vieron desde sus observatorios una extraña luz que había aparecido de repente en el cielo y decidieron seguirla. Todos los días la luz se movía con ellos y cuando llegó al Mediterráneo se detuvo sobre la ciudad de Jerusalén. Allí estos sabios hablaron con el rey y le explicaron el motivo de su viaje, que era, bueno, ver al nuevo rey que estaban haciendo. Entonces era lo que decía ahorita. Ellos venían de lejos. Esa luz o supuesta estrella los acompañó durante su viaje, que duró días. Y luego cuando ya llegan a Jerusalén, duró horas posada allí en el lugar del nacimiento mientras ellos llegaban. Entonces, claro, no tiene sentido que haya sido un cometa o que haya sido una alineación planetaria. Fue una nave. La historia de Jesús está repleta de contacto extraterrestre. Porque Jesús era un hombre de las estrellas. Tenía genética estelar, era un hombre que no era de por aquí. Su madre María tampoco era terrícola. Y todos los que rodearon a esa familia tampoco lo eran. Entonces, para poder ejecutar ese plan, que fue un plan bastante peligroso, meterse en el nido de la serpiente, nacer, crecer ahí y denunciar al falso Dios allí en ese mismo nido de oscuridad, era una labor, o fue una labor que solo podía hacer el mismísimo Cristo. Encarnó esa fuerza en un hombre llamado Jesús que, bueno, tuvo todo a su alrededor para que pudiese cumplir ese plan. Entonces, era un hombre que estaba rodeado por todas estas tecnologías, estaba rodeado por estos mensajeros, y el tema de su nacimiento no fue una excepción en lo extraño que fue, ¿no? El tema de cómo nació Jesús y todo esto, empezando por la famosa estrella de Belén. Hay varias investigaciones que sugieren eso, ¿no? Que no era una estrella, sino que era un platillo volador. Bueno, catalogarle un extraterrestre es como, suena como a Hollywood, ¿no? Más bien un hombre de las estrellas, una genética estelar que encarna en este planeta para llevar a cabo, bueno, toda la obra que hizo. Fue un ser que encarnó aquí para cambiar por completo la historia de la humanidad. De acuerdo con las palabras de un escritor yugoslavo que vivió en Perú llamado Vlado Kapetanovic, Jesús pudo haber venido de otro planeta. En aquellos tiempos, el planeta giraba alrededor de una energía negativa y los seres humanos estaban llenos de la misma. Así que un extraterrestre, dijo él, así en sus términos, decidió bajar a Israel y, bueno, de alguna forma ayudar a la humanidad para salir de esa energía oscura. Esta es otra investigación. Aquí estoy haciendo recurso de hipótesis e investigaciones que han hecho astrónomos, científicos, escritores, para dar una explicación al fenómeno de la estrella de Belén. Incluso se plantea qué tipo de nave, qué tipo de vehículo realmente era la estrella de Belén. ¿Era comparable, por ejemplo, con los vimanas de la India? Y realmente no. La estrella de Belén era una nave bioplasmática. ¿Qué diferencia hay con las vimanas de la India? Bueno, que las vimanas de la India pues eran tecnología de reversa de los Elohim, eran o son, porque estas naves aún las tienen, aún existen, son naves más materiales, más densas, más metálicas, por así decirlo, de alta tecnología, eso sí, pero al final una tecnología de reversa. Pero las naves de la luz son diferentes, son bioplasmáticas. ¿Qué significa esto? Que son naves vivas, son seres vivos. Estas naves son capaces de viajar en el tiempo y el espacio, viajan a través de la energía del pensamiento de los tripulantes que las conducen, son seres pensantes y tienen la capacidad de transfigurarse de una condición más material a una condición de energía o luz pura. Cuando se transforman en energía o luz pura, pueden alcanzar esas velocidades tremendas en el espacio-tiempo para llegar en instantes a su lugar de destino. Por eso los Reyes Magos hablaban de la luz, ¿no? La luz que los iba guiando. Esa es una propiedad que tienen las naves de las razas positivas, esa condición bioplasmáticas. Bio, porque son seres vivos, y el tema de plasmáticas es por ese estado de la materia que no es ni sólido ni gaseoso, sino que tiene esa capacidad de moldearse, de adaptarse a una situación más energética o una situación más densa. Por eso son bioplasmáticas. Y ahora quiero mostrarles lo que dice el apócrifo acuariano, ¿no? De la vida de Jesús. Este es el apócrifo que muestra los años perdidos de Jesús. Ustedes saben que en la Biblia se habla de Jesús
hasta los 12 años y luego aparece a los 30 años. Si usted quiere saber qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años, eso está en este libro, o por lo menos gran parte de esa información. Jesús estuvo por otros lados también enseñando, y cuando terminó por allá, ya volvió a Israel cuando tenía los 30 años. Estuvo por Egipto, estuvo por la India, estuvo por Siria, bueno, varias zonas ahí de Oriente y un poquito de Asia que estuvo visitando y entregando información. No estuvo aprendiendo, como dicen algunas falsas teorías. Jesús no fue a aprender a otros lugares, fue a enseñar, y eso este documento lo deja muy claro. Por acá este documento nos habla o nos amplía un poco más de la historia de los magos y de la famosa estrella de Belén. Más allá del río Éufrates vivían los magos. Ellos venían de un poco más al oriente, quizás lo que era Irán, Irak, por esos territorios, ¿no? Hombres sabios que leían el lenguaje de las estrellas y adivinaron que un alma maestra, había nacido, y vieron su estrella sobre Jerusalén. Y entre ellos existían 3 sacerdotes magos que habían ansiado ver al maestro de la edad que comienza, y tomaron regalos y de apuro fueron al oeste en busca de aquel, el rey recién nacido, para que pudieran honrarlo. Estos son los 3 reyes magos: Melchor, Baltasar y Gaspar. Si no estoy mal, esos son los nombres. Y estos sabios que conocían de las estrellas vieron la señal y se fueron. Y algo curioso que relata este libro es que ya Jesús, estando grande, visita el lugar de origen de estos reyes magos. Y cuando vinieron, volvieron a preguntar: ¿dónde está el rey recién nacido? Y agregaron: estando más allá del Éufrates, vimos levantarse su estrella y hemos venido a honrarlo. Esto es cuando ya llegaron a Israel, donde dicen que vieron su estrella, y esa estrella fue la que los fue guiando hasta llegar. Miren lo que dice por acá: y Persia es la tierra de los magos, de donde viven los sacerdotes que vieron la estrella que se levantó para señalar el lugar donde nació el hijo de María. Y fueron los primeros en saludarle como a príncipe de paz. Entonces provenían de Persia. Ahí salieron hasta llegar a Jerusalén. Y esta es la parte cuando Jesús llega al lugar de origen de los reyes magos. Con el tiempo llegó a Persépolis, Jesús, la ciudad donde se enterraba a los reyes de Persia, la ciudad de los magos ilustrados, Jor, Lum y Mer, los 3 sabios. Estos son Gaspar, Melchor y Baltasar, solo que aquí le colocan estos nombres, que 24 años antes de ese momento, cuando Jesús llegó a esa ciudad, habían visto la estrella de la promesa levantarse sobre Jerusalén, y que habían hecho la jornada al oeste para encontrar al rey recién nacido, y que fueron los primeros en honrar a Jesús como el gran maestro de la era, y que le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Estos magos supieron por las vías por las que los maestros siempre saben que Jesús se acercaba a Persépolis, de modo que se vistieron y se fueron a encontrarse con él en el camino. Y al encontrarse, una luz mucho más brillante que la luz del día los rodeó, de modo tal que los hombres que vieron a los 4 de pie en el camino declararon que estaban transfigurados y que más parecían dioses que hombres. Entonces miren esto: Jesús, 24 años después de su nacimiento, se encuentra con los 3 reyes magos ahí en Persépolis, y cuando están reunidos, una luz los cubrió como si estuvieran transfigurándose. Una nave se posó ahí encima de ellos, no sé, para cuidarlos, para estar ahí pendientes de que no les pasara nada cuando estaban reunidos. Así que aquí, bueno, se narra la historia de cómo Jesús se encontró con los reyes magos, lo que hablaron, lo que hicieron. Es muy interesante este documento, lo pueden conseguir en internet y profundizar sobre esta historia de los reyes magos, la historia y cómo Jesús se reencontró con ellos 24 años después. Entonces, ya para concluir, la estrella de Belén fue una nave de la luz, una nave bioplasmática que guió a estos magos, seres positivos también, hombres que jugaron un papel importante, ¿no?, en ese proceso del nacimiento de Jesús, y luego cuando se encontraron con él, Jesús los reconoció, porque estos reyes magos pertenecen a estos mismos hombres de las estrellas que estaban por acá en el planeta Tierra preparando todo este plan del nacimiento de Jesús. Y ese es el misterio de la estrella de Belén. Realmente fue una nave positiva que les guió por el camino y que también estaba protegiendo ahí la gruta en el momento del nacimiento de Jesús. Ese es el misterio. Claro, esto no lo va a aceptar la ciencia, al menos por ahora, pero es la explicación más lógica, aunque para muchos parezca increíble, porque alineación planetaria, ni cometa y mucho menos estrella. Era una nave. Y esa es la realidad. Y bien, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.